¿Saben que el lugar en el que más veces aparece representado el emblema del Reino de Castilla está en París, que no en España? Obviamente el emblema de Castilla es un castillo torreado, un castillo con 3 torres. Y el lugar en el que aparece más veces representado es en la Santa Capilla de París, posiblemente uno de los edificios más hermosos que tenemos de los tiempos góticos, terminado a mediados del siglo XIII, hacia 1248. ¿Y por qué aparece tantas veces el Castillo de Castilla en la Santa Capilla de París? Hemos de remontarnos un siglo atrás. Fue durante la primera mitad del siglo XII cuando se pusieron de moda los blasones, los escudos heráldicos. Es cierto que antes de esa primera mitad del siglo XII ya se habían dado la posibilidad de que los guerreros tuvieran escudos con los que se protegían, en los que incorporaban todo tipo de símbolos. Es más, esos símbolos asociados a las armas podemos remontarnos incluso al antiguo Egipto. Pero en esa primera mitad del siglo XII ocurrieron una serie de circunstancias que, de alguna manera, obligaron a los caballeros a llevar esos símbolos en sus escudos que les identificaran perfectamente. Y es que en 1137 se va a casar el jovencísimo rey de Francia, Luis VII, con la muy rica heredera de los ducados de Aquitania y Guyena, Leonor. Con aquella unión, el rey de Francia prácticamente duplicaba los territorios sobre los que gobernaba. Pero su esposa, aunque era una adolescente, Leonor, había llegado con una capacidad de mando importante y quería dejar muy claro quiénes eran sus tropas, sus huestes, aunque estuvieran al servicio de su marido, de Luis VII. De modo que es en esa corte de Leonor de Aquitania donde se va a poner en marcha el uso de los escudos heráldicos, de una simbología que permitiera distinguir claramente a quién pertenecían cada una de las tropas. Pero es que ese matrimonio de Leonor de Aquitania y Luis VII no fue muy fructífero, puesto que en 1152 ese matrimonio se rompió. Leonor de Aquitania decidió divorciarse del rey de Francia para volver a casarse 2 años después, en 1154, con el peor rival del rey de Francia, el rey de Inglaterra, Enrique, con quien tendría numerosísimos hijos, entre ellos el famoso Ricardo Corazón de León, aquel que nos han contado tantas novelas de caballería con sus andanzas por Tierra Santa, o Juan Sin Tierra, quien sería quien sucedería a su hermano Ricardo Corazón de León, y por supuesto a Leonor Plantagenet, que terminaría por ser reina de Castilla al casarse con el rey titular de Castilla, Alfonso VIII. Pues bien, una hija de Alfonso VIII y de Leonor Plantagenet, por tanto, una nieta de Leonor de Aquitania, Blanca de Castilla, por avatares del destino, terminó por convertirse en reina de Francia. Esto es muy interesante. Leonor de Aquitania quería que sus hijos, primero Ricardo Corazón de León y a la muerte de este, Juan Sin Tierra, fueran capaces de seguir controlando los amplísimos dominios que habían heredado Inglaterra por parte de su padre, el rey Enrique, y esos ducados de Aquitania y de Guyena por parte de su madre, la propia Leonor. Pero Leonor de Aquitania entendió muy pronto que, desaparecido Ricardo, Juan Sin Tierra era un rey incapaz que iba a terminar por ser derrotado sucesivas veces por el hijo de su antiguo esposo, el nuevo rey de Francia, Luis VIII. ¿Y qué es lo que decidió Leonor de Aquitania para garantizar que su estirpe iba a seguir gobernando sobre esa Aquitania e incluso sobre toda Francia? Lo mejor era casar a una de sus nietas, en este caso a Blanca de Castilla, con el nuevo rey de Francia, Luis VIII, el que era hijo de su antiguo marido. De esa unión de Blanca de Castilla con Luis VIII, habría de nacer el siguiente rey de Francia, Luis IX, que ha pasado a la historia como San Luis. Y aquí estamos llegando ya al gran momento de la Santa Capilla de París. Algunas ideas importantes. Blanca de Castilla era una mujer que había sido educada dentro del mundo castellano con una
piedad, con una querencia por el mundo católico realmente importante. En esos tiempos, pensemos que Blanca de Castilla nace hacia 1188, en esos tiempos de finales del siglo XII, comienzos del siglo XIII, probablemente el lugar donde había un debate teológico más intenso, donde había una reflexión teológica más importante, estaba siendo precisamente en estos reinos hispanos, en estos reinos de Castilla, pero también el Reino de León. Esto se ve muy bien en una serie de representaciones iconográficas a lo largo del Camino de Santiago que atraviesa estos reinos de Castilla y Reino de León. De modo que cuando Blanca de Castilla llega a la corte de Francia, allá por 1200, de la mano de su abuela Leonor de Aquitania, insisto, para casarse con el futuro rey de Francia, Luis VIII, pues bien, cuando Blanca de Castilla llega a Francia, llega con toda esta mística católica que la envuelve y que va a servir para educar a su hijo, el futuro Luis IX y, por tanto, el futuro San Luis. La influencia que Blanca de Castilla ejercerá sobre su hijo San Luis fue notabilísima, hasta el punto de que incluso cuando ya San Luis se convierte en rey y se ha casado, su madre sigue siendo su principal referente. Incluso cuando San Luis parte a sus cruzadas, al menos a la primera cruzada, su madre sigue viva y deja que el gobierno quede en sus manos. Es decir, San Luis no concebía gobernar el reino si no era por el intermedio de su madre Blanca de Castilla. Y buen ejemplo de ello está en que en el momento que este San Luis, hombre muy piadoso, está queriendo convertir a Francia en una especie de centro del cristianismo y en París en una suerte de Nueva Jerusalén. Esa es la razón por la que va a construir la Santa Capilla, donde espera albergar algunas de las reliquias de la Pasión de Cristo. Pues bien, cuando tenemos a San Luis en París construyendo esa Santa Capilla, la va a decorar no solamente con unas majestuosas vidrieras en las que está todo el relato bíblico, sino que va a cubrir todas las columnas, los arcos, las bóvedas, con los símbolos heráldicos que había puesto de moda, en este caso su bisabuela Leonor de Aquitania, que se había convertido en algo que todo el mundo tenía que utilizar por doquier y que ahora, en el caso del rey de Francia, estaba simbolizado por el que era el blasón propio de la familia Capeta, la flor de lis, esa flor de lis que se mantuvo hasta el final de la dinastía de los Borbones, la última rama de los Capeto, pero en paralelo, San Luis quiso que apareciera también el blasón de su madre, de Blanca de Castilla. De modo que, insisto, las paredes, las columnas, las bóvedas de la Santa Capilla de París están rellenas de docenas y docenas y docenas de los blasones de los reyes, de la flor de lis del rey San Luis y del castillo de Castilla de su madre Blanca. Con lo que, insisto, si queremos visitar el monumento que en este mundo contiene más veces el escudo de Castilla, no es en España, es en Francia y es en la Santa Capilla de París.